Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula. Quiero contestar en este vídeo a un comentario de una persona que forma parte de nuestro grupo de Facebook, Escritores Amazon, un grupo donde hay más de 24.000 personas. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Esta persona nos plantea un tema muy interesante, que es el tema de la extensión del libro. ¿Cuánto de largo debería ser un libro que publicamos en Amazon? El comentario dice: muy buenas gente, tengo una duda con la extensión de las novelas en Amazon. Estoy acostumbrado a que las novelas sean de unas 100.000 palabras. Sin embargo, por lo que veo en Amazon no llegan la mayoría ni a 50.000. ¿Esto es así por algo en especial? ¿Funcionan mejor las novelas cortas en esa plataforma? Como mi intención es publicar mi novela, ahí estoy pensando en separar mi novela en 3 partes, sacando así unas 3 novelas de 60.000 palabras, cada una más o menos con capítulos cortos. ¿Qué opináis? Un saludo y gracias por los comentarios. Bien, en primer lugar, yo creo que no puede decirse que las novelas largas tengan menos éxito en Amazon. Creo que no tiene que ver con la extensión de los libros. Hay libros de 300, 400, 500, 1000 páginas que se venden muy bien en Amazon. Y si no, os invito a que miréis las novelas de Ken Follett. Ken Follett, sus libros tienen 800 páginas de media. Y cuando sacan una nueva novela suele estar entre las primeras en Amazon. Por lo tanto, no creo que podamos generalizar y decir que una novela, por ser muy larga, ya no va a tener éxito en Amazon. También te digo que últimamente ha habido una moda, una tendencia, una macrotendencia de novelas muy largas. Y simplemente basta con ir a una gran superficie, a una gran librería, en cualquier centro comercial, y esto es algo que yo suelo hacer habitualmente, y normalmente hay una mesa que pone los 10 más vendidos. Tú miras esa mesa de los 10 libros más vendidos y en general te asombras de lo largos que son los libros, o sea, unos libros así de gordos. Por lo tanto, sí que es cierto que yo no diría que por escribir una novela larga tu libro va a tener menos éxito. Yo esto no lo diría, porque los grandes bestsellers actuales tienen muchísimas páginas, o sea, libros de 300, 400, 500, 600, hasta de 800 páginas. Y esos libros se venden muy bien. Por lo tanto, yo no llegaría a esa conclusión. Sí que es cierto que la lectura moderna, por así decirlo, o la tendencia moderna de, no sé, shorts, TikTok, etcétera, etcétera, sí que tiende a novelas cortas, libros cortos, sobre todo de no ficción. Creo que esto que dice este autor sí que es válido para la no ficción. La no ficción, y también sobre todo la no ficción en Amazon, sí que es cierto que hay muchos libros que son muy breves, pero no son novelas, es decir, son libros que buscan solucionar un problema. Por ejemplo, si tú escribes un libro que es cómo hacer, no sé, cómo ser youtuber, por ejemplo, o cómo grabar vídeos virales en YouTube, por ejemplo. Si tú en ese libro lo sacas con 50 páginas y realmente en esas 50 páginas es capaz de responder a la promesa que tú has dado al lector en el título, tú quieres enseñarle a hacer algo. Si en 50 páginas eres capaz de enseñarle a hacer algo, mejor 50 que 100. Entonces, sí que es cierto que en los libros de no ficción hay una tendencia a crear mini libros, por así decirlo, o libros más breves. Pero no creo que esto se pueda extrapolar a las novelas. Y luego el tema de fragmentar un libro largo en libros cortos. Esto es muy interesante. Yo siempre recomiendo en este canal crear sagas, crear series de libros. Es lo que yo he hecho. Yo tengo 2 series de libros. Tengo la serie Escritor de éxito y la serie Escritura creativa. De hecho, antes tenía solo una serie de libros. Lo que pasa que, como eran 9 volúmenes, me pareció demasiado extensa y además muchos libros eran como de marketing para escritores y otros eran de cómo mejorar tu escritura. Entonces me pareció que lo lógico era hacer 2 sagas diferentes. Pero las sagas tienen enormes ventajas. Primero,
Una persona compra el primero y luego compra los demás. Luego Amazon muestra juntos los libros. Entonces, por ejemplo, los ebooks de una saga te pone, compra estos 4 libros con solo un clic. Y haces clic y compras 4 libros. Entonces, las sagas ayudan muchísimo a vender libros. Es una gran estrategia de marketing, el crear sagas, series, etc. Estos son como las series de televisión y las películas. Piénsalo bien. Tú ves una película 2 horas, vale, ves la película y ya está. En cambio, una serie que tiene, no sé, 20 episodios de 1 hora, tú consigues que las personas estén siguiendo tu contenido durante 20 horas. Y luego además puedes hacer una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas. Hay series que tienen 20 temporadas o más. Entonces tienes un público cautivo a la serie. Y eso es muchísimo mejor que hacer una película. Entonces las series de libros funcionan muy bien. Sobre la idea de coger un libro largo y partirlo en libros más pequeños para hacer una serie, con esto hay que tener cuidado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que eso se tiene que hacer con una lógica y se tiene que hacer de una manera natural. Es decir, tú no puedes coger un libro que está concebido como una novela de un solo volumen y partirlo en 3, porque ahí te estarás equivocando si haces eso. Tú necesitas que al final de cada libro de la serie haya un clímax acusado, un clímax, digamos, un clímax fuerte, pero que a la vez dejes un final abierto para que las personas quieran seguir leyendo los libros de la serie. Si tú coges un libro que está concebido como un único volumen y artificialmente lo partes en 2 o 3 para hacer más libros porque sí, te estarás equivocando. Otra cosa muy distinta es que tú tengas un libro muy extenso, no sé, de 800 páginas, que tenga 3 partes o 4 partes claramente diferenciadas, que sucedan en lugares, en tiempos diferentes, con personajes distintos. Es decir, que el libro ya tenga una estructura en partes, donde haya un clímax al final de cada una de las partes y por lo tanto ahí sí puede tener mucho sentido partir el libro en varios volúmenes diferentes. Lo ideal para hacer una saga bien hecha es diseñarla como una saga desde el principio. No escribir un libro y al final del libro, como vemos que es muy largo y está de moda los libros cortos, pues lo parto en 3 o 4. No, eso es un grave error. Por lo tanto, el hacer libros y sagas y series es muy buena idea, pero eso se tiene que hacer con una lógica. Tiene que tener lógica, tiene que haber una temática que agrupe a esos libros y además se tiene que hacer de una forma natural y planificada. Yo a este autor que me ha puesto este comentario, que dice que tiene un libro de 100.000 palabras y que lo quiere partir en 2 o 3 porque sí, digamos, o porque está de moda o porque en Amazon los libros suelen ser cortos, yo en este caso concreto no lo haría. No lo haría, a pesar de las ventajas que tiene publicar una saga de libros. Sí lo haría si este libro realmente tiene ya unas partes muy claramente diferenciadas, hay un clímax al final de cada una de ellas y sí que tiene lógica partir el libro en varios volúmenes. Pero si no es el caso, yo personalmente no lo haría. O sea, al final la extensión de un libro tiene que obedecer a la lógica interna de la obra y no tenemos que hacerlo de manera artificial. No, mira, es que este libro tiene 800 páginas, es demasiado largo y lo voy a partir. Pues no, igual no tiene sentido partir ese libro. Igual no tiene ningún sentido. Igual no hay ningún momento en la trama que justifique el hacer 2 libros diferentes. Y lo que estás haciendo es destrozar la obra. Entonces tenemos que ir muy al cuidado con esto, no dejarnos llevar por modas ni no dejarnos llevar por prejuicios de que los libros cortos son mejores que los libros largos. O sea, un libro, la extensión del libro tiene que responder a la lógica de la obra. Hay gente que hace libros de 50 páginas y dice, no, es demasiado corto, tengo que alargarlo. No, grandes obras maestras de la historia de la literatura son muy breves. No sé, La Metamorfosis de Kafka, El Principito de Antoine Saint-Exupéry. Son libros muy breves y son grandes obras maestras. La Perla de Steinbeck, por ejemplo. Entonces, ¿tenía sentido estos libros alargarlos porque eran cortos? No. Si tiene que tener un libro de 50 páginas, tiene que tener 50 páginas. Y si tiene que tener 20 páginas, tiene que tener 20 páginas. Y si tiene que tener 500 páginas o 1000 páginas, pues tiene que tener 500 páginas o 1000 páginas. Pero al final, la extensión de la obra debe estar al servicio de la trama y también al servicio del lector.
cómo podemos dar la mejor experiencia a nuestros lectores. No nos dejemos llevar por modas, por prejuicios y por ideas preconcebidas de que es mejor un libro largo que un libro corto. Al final, lo que tenemos que preocuparnos es de crear la mejor obra posible. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro corto, no corto, largo, una novela de no ficción, lo que tú quieras, en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Queremos ayudarte. Somos la empresa líder en autoedición de libros en español. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.